Bueno, ya escampó, vamos a seguir con nuestra clase, a seguir con este maravilloso viaje, este camino, ¿verdad? Estábamos hablando de la gestación, hablamos de algo de historia, hablamos de fecundación, hablamos de los anfibios, quedaron con una tarea y tocamos el primer punto, los espermatozoides. Los espermatozoides. Y habíamos dicho que íbamos a imaginar los espermatozoides, es decir, la contextura de los espermatozoides. Y habíamos dicho que para entretenernos ahí en ese tema de los espermatozoides, entrar a ese mundo de los espermatozoides, íbamos a hacer un análisis de los anfibios. Íbamos a hacer un análisis de los anfibios. ¿Qué íbamos a analizar ahí? Íbamos a ver los huevos de las ranas, de los sapos, de los anfibios, e íbamos a analizar sus movimientos, su manera de comportarse en el agua, en la laguna, en el lago, e íbamos a visualizarlos. Los espermatozoides son una composición microscópica de diversas vitaminas, diversas sustancias, diversos minerales, y se forman en las gónadas. Hay espermatozoides vivos aliviados, hay espermatozoides enfermos, y hay espermatozoides muertos. Eso es muy importante. Quiero hablar especialmente para los que se están formando en lo que es la investigación forense en delitos sexuales, ¿cierto? Que es muy importante tener ese conocimiento. Para también los que están en facultades o en instituciones donde están estudiando la fecundación in vitro o para la clonación. Porque para poder trabajar la clonación, la fecundación in vitro, se necesitan espermatozoides vivos y aliviados. No sirven ni espermatozoides enfermos ni espermatozoides muertos. La eyaculación precoz es una situación en la cual hay dificultades en la erección, es decir, hay flexibilidad en el pene, o hay eyaculación, pero en el momento de la eyaculación los espermatozoides salen muertos o salen enfermos. Para esto hay un estudio científico y para esto aquí en las facultades de Colombia o en otros países hay formación, hay terapias de rehabilitación de espermatozoides.
¿sí? Para que esta persona pueda producir espermatozoides vivos, espermatozoides aliviados, espermatozoides que le funcionen, que no estén enfermos. ¿Dónde se forman estos espermatozoides? Estos espermatozoides se forman en las gónadas. Estos espermatozoides se forman en las gónadas y tienen un ciclo de formación. Por eso la masturbación no es buena. Exageradamente la masturbación puede causar perturbaciones en la formación y en la creación de espermatozoides. Es decir, que la persona que utiliza la masturbación, la agitación del pene, si lo va a hacer, debe hacerlo en ciertos ciclos o periodos de tiempo. Hacerlo muy seguido le puede causar perturbaciones. ¿Por qué? Porque los espermatozoides tienen unos tiempos de fecundación. Los hombres como las mujeres también tienen gestación, fecundación y reproducción. Porque los espermatozoides son seres vivos. Lo que pasa es que es una vida microscópica. Es vital para que los espermatozoides sean aliviados aceptar las siguientes recomendaciones que voy a dar para que usted tenga unos espermatozoides aliviados o aliviados, para que estos espermatozoides puedan ser utilizados para la fecundación in vitro, para la clonación, para que estos espermatozoides puedan ser congelados en un congelador y estudiados por diversos experimentos de la ciencia. La primera recomendación es no estarse masturbando. No estarse masturbando. La masturbación. Y estoy hablando desde el punto de vista de la educación sexual como una recomendación de no hacerlo en ciclos o periodos continuos, ya que los espermatozoides necesitan un tiempo de nacimiento, de desarrollo, para poder ser expulsados. Si usted expulsa espermatozoides todo el tiempo, eso le puede causar problemas en la próstata, en las gónadas y en la eyaculación y en la erección en el momento de la actividad sexual. Para que estos espermatozoides estén aliviados, hay tres causas. Los espermatozoides pueden estar enfermos por
causa herencial. Es decir, usted heredó una discapacidad genética herencial y da espermatozoides enfermos o muertos. Es decir, no se le para, no tiene erección. Para esta situación hay un tratamiento. Hay un tratamiento. Hay un tratamiento. Puede ser también por el consumo de sustancias psicoactivas o alucinógenos de manera exagerada. El consumo de sustancias psicoactivas o alucinógenos de manera adictiva y exagerada te puede traer inconvenientes en el ciclo de creación de espermatozoides, de orígenes de espermatozoides. Y estos espermatozoides pueden ser enfermos o muertos. Te pones interiores demasiado apretados. Usas interiores demasiado apretados y estás en climas donde las gónadas sufren un calor intenso y sufren un desgaste, y lo que te está produciendo son espermatozoides enfermos o muertos. Para que un espermatozoide esté aliviado, es bueno hacer caso de las siguientes recomendaciones. 1. Hacer ejercicio continuamente. Los espermatozoides, para estar aliviados, requieren que la persona esté haciendo ejercicio, movimiento, porque cuando tú estás en movimiento, los espermatozoides, su ciclo de gestación, fecundación y reproducción se produce a mayor escala. Segundo, que te alimentes bien. Toma bastantes lácteos. En el caso colombiano, toma yogur, come queso, come mantequilla. Come chontaduro. Come chontaduro. Come tamarindo. Toma jugo de borojó. Revuelve el borojó con el chontaduro y el tamarindo. Tómatelo todo junto. Toma leche de vaca recién ordeñada. Consume estos minerales, estos alimentos. Aliméntate bien. No te rasques ni te toques el pene con las manos infectadas. Utiliza jabones íntimos para lavarte el prepucio del pene bien.
Son recomendaciones para un espermatozoide aliviado, para un espermatozoide embarazoso, para un espermatozoide gestacional. Un estudiante me mandó una pregunta ahora, me la mandó por correo y me dijo: profesor, te he tenido relaciones varias veces. Con la señora mía hemos planeado un hijo. Tengo relaciones con ella, pero en el momento en que voy a expulsar los espermatozoides, en el momento de la fecundación, de la reproducción, no hay ningún resultado. Sale un agua sola. Me da vergüenza ir donde el médico y expresar esta situación. Lo mejor es que te acerques al médico, converses con él de este tema, para que él te pueda enviar donde un sexólogo, un especialista, y puedas ampliar y conversar del tema. Hay una gran diferencia, nuevamente les insisto, entre un espermatozoide aliviado y un espermatozoide enfermo o un espermatozoide muerto. Los espermatozoides permanecen aliviados en ciertas formas, en ciertos tiempos, se enferman y mueren también en ciertas condiciones. ¿Cómo permanecen los espermatozoides aliviados? Los espermatozoides permanecen aliviados en las gónadas y cuando son expulsados no pueden caer en el medio ambiente. En tanto caigan en el medio ambiente para poderse conservar con vida, tienen que caer a un tubo de experimentación o de ensayo e inmediatamente remitirlos a una temperatura ambiente regulada por los especialistas de la ciencia, de la fecundación, de la reproducción. Es decir, que cuando hay masturbación, esos espermatozoides que salen ya en una condición que si no se recuperan en un tubo de experimentación o de ensayo, en un punto de refrigeración y temperatura, inmediatamente son espermatozoides muertos.
Cuando los espermatozoides entran al óvulo de la mujer o recorren la vulva de la mujer, cuando los espermatozoides recorren la vulva de la mujer, esto es algo maravilloso, esto es algo muy hermoso, esto es algo grandioso, esa máquina de reproducción, ese órgano que es la vulva que tiene la mujer, esto es algo inexplicable. Al igual que el pene es algo hermoso, algo inexplicable, algo grandioso que no se puede explicar. Porque esto es vida. Tanto las gónadas como la vulva de la mujer son refrigeradores. Tanto la vulva como las gónadas del hombre y la vulva de la mujer son refrigeradores que tienen una temperatura, un ambiente especial. Por eso es que cuando los espermatozoides entran en la vulva de la mujer, entran como en un refrigerador a una temperatura ambiente especial. Estos espermatozoides tienen un recorrido por la vulva hasta llegar al óvulo. Hasta llegar al óvulo. En una eyaculación de espermatozoides aliviados, el ser humano o el hombre puede expulsar hasta 6.000 espermatozoides. Quiere decir que la mera fecundación, la vida es un milagro. Porque pues llega al óvulo un espermatozoide aliviado. Muchos espermatozoides se quedan en el camino y otros llegan adelante e intentan meterse al óvulo. Dentro de esto aparece, después de haber hablado de los espermatozoides, aparece el óvulo o los óvulos de la mujer. Antes de terminar este tema de los espermatozoides y entrar al óvulo, con el tiempo científicamente se van a desarrollar. Una cosa es los espermatozoides biológicos, otra cosa son los espermatozoides por fecundación in vitro, la otra son espermatozoides diseñados
de manera química o física. Y la otra son espermatozoides para la mutación. Los espermatozoides biológicos son los que son producidos en las gónadas, son introducidos en la vulva de la mujer y dan origen a la vida, a la gestación, al feto, al nasciturus. El espermatozoide por fecundación in vitro son aquellos espermatozoides aliviados, seleccionados, guardados en los laboratorios para ser introducidos por medio científico para la gestación. Esta fecundación in vitro puede ser en vientres humanos de mujeres hembra o en vientres de incubadoras especiales o de experimentación que irán surgiendo